favor. Bienvenidos a la iglesia, bienvenidos a Familia Cristiana. Como lo prometido es deuda, hoy es el día para hablar del tema de la ofrenda, del tema del manejo del dinero en la iglesia. Es un tema sensible, ¿no? Es un tema algo álgido, el cual quiero tocar con pinzas. Si usted viene hoy por primera vez a la iglesia y dice como, me invitaron a la iglesia y preciso me van a hablar de plata, tranquilo. Por favor, tómese el tiempo para escucharme porque creo que lo que le voy a decir hoy le va a dar mucha tranquilidad sobre lo que realmente dice la Biblia en cuanto al manejo de las ofrendas y ya veremos los diezmos. Gracias. ¿Está bien? Entonces, dése la oportunidad de escucharme, por favor, y aprendamos juntos qué dice la Escritura. El título de nuestra enseñanza hoy es sobre la ofrenda y otros asuntos. La ofrenda en la Escritura es un tema bastante amplio. Escuchó un muy buen predicador diciendo que el top 5 de los temas más tratados en el Nuevo Testamento, en tercer lugar está el tema del dinero. El dinero es un tema bastante tocado en las cartas y en los evangelios del Nuevo Testamento, o sea que es un tema realmente importante, pero por prudencia nosotros localmente, la iglesia, a lo que vemos allá afuera, a lo que la gente está expuesta, solemos no hablar muy frecuente de este asunto. De hecho, si mal no recuerdo, la última vez que yo prediqué sobre la ofrenda fue el año pasado, hace casi 10, 11 meses. De resto no lo hemos vuelto a tocar. Pero no porque no sea un tema importante, o como le digo, un tema frecuente en el Nuevo Testamento, sino que no lo tocamos por prudencia con lo que vemos a nuestro alrededor. ¿Está bien? Como le digo, es un tema bastante amplio y hoy vamos a verlo desde una óptica. Hoy tengo el objetivo de contarle 3 razones por las que las personas no ofrendan. Desde esa óptica lo vamos a ver. Vamos a ver 3 razones por las que hoy las personas que asisten a la iglesia no ofrendan. No nos vamos a quedar solo con las razones, vamos a buscar la solución. ¿Está bien? Pero vamos a ver realmente por qué las personas no ofrendan. Permítame leer un texto inicial con usted, por favor. 2 Corintios, capítulo 9. Versículos 7 al 8, si usted trajo su Biblia, búsquelo allí, por favor, si no en pantalla van a aparecer. ¿Qué dice la Biblia? Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den cómo, no den de mala gana, no den bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Hay algunos predicadores que tergiversan este versículo. ¿Sí sabe cómo lo tergiversan? Dios bendice al dador alegre. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que Dios ama al que da con alegría. ¿Está bien? Versículo 8. Cuando ya hayas propuesto dar en tu corazón, cuando no des de mala gana ni bajo presión, sino que des entendiendo lo que esto significa, Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. ¡Wow! ¡Qué linda promesa! Pero hay que seguir leyendo el texto. Entonces, siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con ¿quiénes? Para compartir con otros. Otra versión dice para que anden en buenas obras. La promesa de Dios aquí es que si tú das con alegría, si tú das sin presión, si tú das de buena manera, Él te va a proveer todo lo que tú necesites y de sobra para que ayudes a otras personas, para compartir con otros. No para tu propio beneficio, no para tu ambición personal, para que andes en buenas obras, porque la ambición personal es un peligro en el caminar con Cristo. Cuando tú persigues únicamente los deseos de tu corazón, fácilmente te vas a desviar de la fe. El creyente genuino debe caminar andando conforme al corazón de Dios, buscando los sueños y anhelos de Dios, no nuestra propia ambición, la ambición de Él. ¿Y la ambición de Él cuál es? Dar a otros. Dar a otros. Amén. Vamos a ver entonces las 3 razones por las que las personas no dan. En primer lugar, si usted quiere escribir allí en su material, anote ahí por favor, por los abusos y robos con el asunto del dinero. Esa es la primera razón que quiero hablar con ustedes de por qué los asistentes a la iglesia no ofrendan, y es por el tema de los abusos y robos con el asunto del dinero. Los que llevamos un tiempo en el evangelio
estuvimos cerca de Enlace algunos años. ¿Se recuerda ese canal de televisión? Y en ese canal de televisión habían unas campañas evangelísticas, unas campañas, no recuerdo el título que le ponían, donde el lema era: pacta, envía algo de dinero para pedirle algo a Dios. Pacta por tu milagro. Y muchos, yo estaba bastante pequeño, pero mis papás sí lo hicieron, creyeron en esa promesa, en esas palabras de esos predicadores, de esos oradores, y efectivamente creyeron que si le daban dinero a esa organización, que se enviaban dinero, Dios iba a hacer lo que ellos querían. Y entonces aparecen frases más manipuladoras alrededor de esa transacción. Tienes que demostrarle a Dios cuánto quieres hacerlo con la cantidad que envías. Por allá apareció otro título: tiene que ser una ofrenda sacrificial que te duela darla, para que Dios vea esa gran fe que hay en ti y entonces mueva su corazón, mueva su mente para que Él haga el milagro que tú quieres. ¿Y qué pasó? Pues muchos enviaron el dinero bajo esas promesas y el milagro nunca ocurrió. Nunca ocurrió. Tal vez no fue en Enlace, tal vez fue en alguna iglesia que frecuentaban antes, donde el asunto del dinero era lo primordial. Y los movían a ofrendar y a dar constantemente bajo algunas promesas que supuestamente hizo Dios, pero que Dios nunca hizo. Y como esas promesas nunca se cumplieron, algunos creyentes dijeron: yo nunca más vuelvo a ofrendar, nunca más vuelvo a dar, porque eso es un engaño. ¿Cierto? Esa es la realidad de muchos. Por ahí una dama que está entre ustedes, con el permiso de ella lo voy a contar de forma anónima, me dijo que una vez llegó a la iglesia, a una iglesia nueva, y la recibieron muy bien y le dijeron: hermana, bienvenida a la iglesia, le cuento que estamos comprando el lote para construir nuestro edificio, entonces aquí le damos este bono para que usted escriba por favor cuánto va a dar para comprar el lote de la iglesia. Ella era la primera o segunda vez que iba a la iglesia y ya le estaban dando un bono para que aportara un dinero para comprar el lote de la iglesia. Ella dijo: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y las historias son muchas, ¿cierto? ¿Qué hay de aquellas iglesias donde ponen en la entrada del lugar los diezmadores morosos? Entonces la gente que no ha diezmado en esa semana, en ese mes, lo ponen en una lista pública para que sientan vergüenza delante de la demás iglesia y así los muevan a donar, a ofrendar. Nos causa risa, ¿cierto? Pero es la realidad de muchas iglesias allá afuera. Ahora, ¿será que estos ejemplos y muchos otros que usted podría contarnos aquí van acorde con lo que dice la Biblia? Definitivamente no. Y esas prácticas de estos hombres, estas prácticas de estas iglesias surgen sí de la Biblia, pero de malas interpretaciones bíblicas. Acomodan ciertos versículos, los sacan de su contexto para mover a las personas a que den más y más. Entonces, cuando tú confrontas a estos hombres que piden dinero de esa manera, ellos te van a decir: pero es que está ahí en la Biblia, ¿cierto? ¿Me permite hacer alguna aclaración para los estudiosos de la Biblia? ¿Usted se acuerda de esa viuda que dio una monedita y que dio más que todos los demás? Ese no es un ejemplo de cómo debemos dar. Esa es una denuncia pública de Jesús de cómo los fariseos estaban estafando a las viudas, exprimiéndoles hasta el último centavo. Y esta viuda fue estafada. Jesús levantó sus ojos, ella llegó al templo, dio la monedita que le quedaba y Jesús dijo: ella dio más que todos los demás porque se quedó sin nada para comer. Dice el mismo texto que ella se fue para su casa y no tenía nada más para vivir. ¿Usted cree que Dios quiere que nosotros demos de esa manera? No. Ese texto lo utilizan algunos predicadores para decirle a las personas que así como a esa viuda le costó y que dio todo lo que tenía, así tiene que ser nuestra ofrenda. Falso. Están sacando un texto de su contexto. La semilla que si la siembra se multiplicará al 100 por 1. Eso habla acerca de la fe y muchos otros textos que sacan de su contexto para manipular a las personas y pedirles que den. ¿Cree que esos hombres lo hacen sabiendo que eso está mal? Esos falsos maestros.
Mire, le voy a leer un texto que nos puede dar alguna idea de lo que ocurre con esos hombres. Primera de Timoteo capítulo 4, versículos del 1 al 2, dice la Biblia que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de ¿quiénes? De mentirosos que tienen ¿qué? Que tienen cauterizada la conciencia. Le pone un título a estas personas: son unos mentirosos. Ellos saben que son unos mentirosos, pero hay un problema con ellos y es que tienen la conciencia cauterizada. ¿Usted sabe lo que significa la palabra cauterizada? Es casi siempre cuando hay como una cortada con algo caliente, sellan la herida para que no se infecte y todo el tema. Bueno, aquí habla de la conciencia. Había una conciencia y esa conciencia se selló y ya no hay un discernimiento entre lo bueno y lo malo. Simplemente su conciencia quedó cauterizada. En algún punto, esos hombres de los que ya le voy a mostrar y de los que usted tal vez tenga en la cabeza, se les cauterizó la conciencia. Ellos saben que la Biblia no dice eso. Ellos saben que las promesas que están haciendo son falsas, pero su conciencia se cauterizó y hoy en día siguen enseñándolo sin ningún arrepentimiento, sin ningún remordimiento, porque tienen la conciencia cauterizada. Y por eso tú vas y hablas, y perdón, hablo en público, o escuchas a personajes como Cash Luna, escuchas a personajes como Guillermo Maldonado, escuchas a personajes que estén como por esa misma línea, y tú escuchas algunos sermones espectaculares sobre la fe, sobre cómo amar al Señor, sobre cómo honrarlo, pero después los escuchas hablando del dinero y dices, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Porque tienen la conciencia cauterizada. Ellos juran y prometen que lo que están diciendo va acorde con las escrituras porque aparentemente funciona. ¿Pero para quién funciona? Para ellos nomás. Para ellos nomás. Voy a mostrarle un corto video de algunas malas prácticas que hay en algunas iglesias. Ese video se lo muestro para decirle que esas prácticas que vamos a ver ahí nunca van a ocurrir acá en la iglesia. ¿Está bien? Eso nunca va a ocurrir aquí en la iglesia. Eso va en contra de las escrituras y aquí predicamos únicamente de lo que la Biblia dice. Ya tenemos el video, ¿cierto? Por favor, veamos juntos este corto video. ¿Cuántos de ustedes no vinieron en esta mañana? How many were not here this morning? That's 95%. 95%. So I'm going to give you the review. Te voy a dar el repaso. El pecado original del Edén fue el robar el diezmo. The original sin was stealing of the tithe. If you go to please Genesis chapter 2:16 verse 2:16, 17. Génesis 2, versículo 16 o And the 17. Lord commended the man, saying, "Oh, every tree of the garden you may freely eat, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás but the comer, tree of the knowledge of good and evil you shall not eat. mas del árbol de la ciencia del bien y del mal For no the day comerás, that you eat, you shall surely die." porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Quiero que me vean todos. Everybody look at me. Dios le dijo a Adán: God told Adam, toda esta tierra es tuya. the whole earth is yours. Tiene todos los recursos que tú necesitas. It has all the resources you need. Pero hay una cosa que no me puedes tocar. But there is one thing you can't touch, Es lo que es mío. that which is mine. El árbol del conocimiento del bien y el mal representa o simboliza el diezmo. Entonces apunte con toda claridad lo que usted está dando. A lo mejor Dios le está pidiendo algo en especies. No, usted dice: yo no tengo $1,000, pero tengo un carro, tengo un brillante, tengo un terreno. Apunte.
lo que el Señor le diga. Ahora voy a llamar otro tipo de columnas financieras a quien Dios está llamando a dar $500. $500. Si este eres tú, que hoy dieron un salto al vacío y se quedaron sin nada. Esta noche quizás no tienen ni para el transporte, mañana no saben ni qué van a comer, están en cero. Si este eres tú, quiero que vengas al frente, por favor. Ellos son pobres porque espiritualmente su tierra es árida. Por eso no tienen finanzas. Aparte de que Mamón les ha robado toda la vida, su tierra es árida. Usted dice, pastor, es que yo no doy nada porque no tengo nada. Dáselo a Dios, porque entre más das, más lleno serás. Salgas de aquí y llegues a casa, vas a estar repleto. Si le pasó a la viuda, me tiene que pasar a mí porque es el mismo Dios. Gracias. No sé qué me preocupa más. Si estos supuestos predicadores, estos supuestos pastores que engañan a la gente a través de manipulaciones y presiones, o la misma iglesia que asiste a estos lugares y cree que eso va acorde con la Biblia. ¿Y sabe qué sí me preocupa más? Que la gente no lee la Biblia. Porque si las personas abrieran su Biblia conforme al mandato que en la misma Biblia nos dan, no pasarían estas cosas. Serían suficientemente conscientes para discernir entre lo que sí dice la Escritura y lo que no dice la Escritura. Pero como nunca abres tu Biblia, entonces cualquier cosa que diga alguien que se para al frente es bien recibido, y si suena bonito, pues aún más. Y los exhorto, iglesia, a dos cosas. La primera es que no me crean a mí todo lo que les digo. Ese papelito que ustedes tienen en sus manos para tomar apuntes es para que escriban los versículos y vayan y corroboren si lo que les digo aquí es verdad, para que estudien eso. Los exhorto a eso. Y lo segundo, a que lean la Biblia, a que abran su Biblia. Hay gente que lleva muchos años al Evangelio, hablo de 3, 4 años, y nunca han leído todo el Nuevo Testamento. Nunca lo han leído. Nunca han leído los 4 evangelios, nunca han leído las cartas, y llevan asistiendo 4 años a las iglesias y nunca se han tomado el tiempo de leer lo que está en la Biblia. Entonces cualquier cosa es bien recibida, cualquier cosa pasa, porque no tienes ese filtro de saber si lo que te están diciendo es verdad o no. Que no sea nuestro caso. ¿Está bien, familia cristiana? ¿Nos comprometemos a leer la Biblia? Para que y espero, y ya me ha pasado, que alguno de ustedes se me acerca al final y me dice, pastor, eso que usted dijo, no es que sea una herejía precisamente, pero hay como alguna imprecisión. Y gracias por eso. Gracias por eso. Hay que leer la Biblia. Esta razón del abuso y el robo con el asunto del dinero es por la que muchos un día decidieron dejar de ofrendar. Primera razón. ¿Está de acuerdo conmigo, cierto? Muchos dejaron de hacerlo. La segunda razón tiene que ver con los creyentes, con los que asisten a la iglesia regularmente. La segunda razón por la que las personas no ofrendan es porque no son buenos administradores, por no ser buenos administradores. Y este punto es bien, bien delicado. Aquí, en esta razón, están las personas que saben que la Biblia dice que es un privilegio, un deber ofrendar, que saben que es un mandato bíblico ofrendar, pero como manejan tan mal su vida financiera y no les alcanza para llevar el estilo de vida que tienen y toca pagar un montón de cosas, pues lo menos para lo que va a alcanzar también es para ofrendar. No alcanza para ofrendar. Y es la vida de muchos, y me incluyo ahí, lamentablemente. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 7, son 2 preguntas. La primera pregunta es, ¿qué tienes que no hayas recibido? Respóndanme eso, ¿qué tienen ustedes que no hayan recibido? Todo lo que tenemos hoy nos lo dieron, ¿cierto? ¿Y quién nos lo dio? Dios. Nos dio el tiempo, nos dio nuestra familia, nos dio nuestros recursos. Todo lo que nosotros tenemos lo recibimos del Señor. Y dice el texto también, y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado?
¿Por qué andas diciendo esto me lo gané yo con la fuerza de mi trabajo? Esto me lo gané yo con mi inteligencia, esto me lo gané yo con lo que sé hacer. No, señores. Lo que tenemos todos nosotros viene de Dios. Si Dios en algún momento decidiera quitarnos todo, nos lo quita. O si no, tómese un cafecito con Job, o tómese un cafecito con Nabucodonosor y pregúntenles qué tenían y qué les pasó. Y ahí se va a dar cuenta, hermanos míos, que lo que tenemos, todo viene del Señor. No es para andarlo presumiendo como si fuéramos nosotros los que lo conseguimos. Es de Él, Él nos lo dio. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok, y si Él nos lo dio, si Él nos dio el tiempo, a todos nos dio el mismo tiempo, ¿cierto? Si Él nos dio nuestras familias, si Él nos dio nuestro vehículo, nuestra casa, si nos dio los recursos que Él nos da, es para que los administremos bien, para que seamos buenos administradores, pero no somos buenos administradores. La Biblia elogia a los buenos administradores. Mateo 25:21 dice lo siguiente: el amo lo llenó de elogios. ¿Y qué le dijo? Bien hecho, mi buen siervo fiel. ¿Has sido fiel en qué? En administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Felicitaciones, buen administrador, porque lo que te di lo administraste bien. Te alcanzó para todo, lo supiste usar, y entonces te voy a dar más responsabilidades. ¿Será que el Señor podría decirnos eso a nosotros? Felicitarnos por ser buenos administradores. ¿Qué es un buen administrador? Permítame dar algunas acotaciones sobre lo que es un buen administrador. El buen administrador está agradecido con Dios por todo lo que Él le dio. El buen administrador entiende que lo que tiene en este momento es porque Dios quiere que tenga eso, ni más ni menos, ¿cierto? Y entonces el buen administrador, es lo suficientemente consciente de lo que tiene y lleva un estilo de vida coherente con lo que recibe para que le alcance y pueda vivir de la forma en que Dios pide que viva. Por ejemplo, Dios quiere que nuestra comunión con Él sea prioridad, ¿cierto? O sea que el tiempo que Él nos da nos debe alcanzar para tener comunión con Él. Dios quiere que tengamos comunión con nuestra familia, ¿cierto? Por lo tanto, el tiempo que Él nos da debe alcanzar para pasar tiempo de calidad con nuestra familia. Papás, no es llevar a los niños a un parque a que se diviertan. Es llevar a sus hijos a hablar con ellos, a jugar con ellos, a conversar con ellos, pasar tiempo de calidad. Porque hay muchos papás que dicen, voy a llevar a mi hijo al parque, y lo dejan allá solito y está en el computador trabajando. Eso no es pasar tiempo de calidad. Eso no es conocer a tu hijo. Conocer a tu hijo es pasar tiempo con él. Dios nos dio el tiempo para que lo administremos bien y nos debe alcanzar el tiempo para esas cosas. Dios nos dio ciertos recursos a cada uno de nosotros para que lo administremos bien y nos alcance para vivir. Espero no enredarme con esto. Espero ser lo suficientemente claro. Pero es que a algunos Dios les da un dinero que encaja, por ejemplo, en estrato 3 o 4, por decirlo así, los ingresos. Pero quieren llevar vidas como si vivieran en estrato 5 o 6. Pagando una casa que no pueden pagar, pagando la cuota de un vehículo que no pueden pagar, saliendo a comer a lugares que no pueden costear. Y algunos dirán, no, yo sí lo puedo costear, pero si tienes que gastarte todo lo que entra en esos gastos, no te alcanza. No te alcanza, porque la Biblia, por ejemplo, llama a ahorrar. ¿Cuántos están ahorrando? La Biblia llama a ofrendar, pero como no te alcanza por el estilo de vida que tienes, entonces no puedes, te pierdes otras cosas. Te pierdes otras cosas. Entonces, ¿cuál es la solución que encuentran algunos ante el estilo de vida que llevan? Pagando la casa que no pueden pagar, pagando el carro que no pueden pagar, comiendo en lugares que no pueden comer, que no alcanza para comer. Entonces la solución no es parar, sino la solución es buscar más trabajo, ¿cierto? Porque necesito más ingresos para llevar este estilo de vida. Y entonces al meterse en más trabajo y conseguir más ocupaciones, empiezan a sacrificar el tiempo de comunión con el Señor, empiezan a sacrificar el tiempo de comunión
con su familia, y el mal administrador, por más que gane más dinero, ¿alguna vez le va a alcanzar? Al mal administrador, por más que usted le dé la cifra que sea, nunca le va a alcanzar. Nunca le va a alcanzar. Hermano mío, lo que el Señor te da hoy es lo que Él quiere que tú tengas, y te debe alcanzar tu estilo de vida con eso que el Señor te da. Permítame hacer alguna acotación un poco más difícil. Yo todavía no tengo hijos, pero cuando tenga hijos, seguramente todos los papás querremos lo mejor para nuestros hijos, ¿cierto? La mejor universidad, el mejor colegio. Pero si no te alcanza para pagar la mejor universidad y el mejor colegio, pues no te alcanza para la mejor universidad y para el mejor colegio. Toca buscar tal vez una universidad de menos prestigio. Toca buscar tal vez un colegio más pequeño. ¿Por qué no te alcanza? No te alcanza. Ay, si yo ganara más. No, hermano, ganas exactamente lo que el Señor quiere que ganes. Daniel, capítulo 2, versículo 21 dice que Él, refiriéndose a Dios, controla el curso de ¿cuántos sucesos? De todos los sucesos del mundo. Él es el que está en control de decidir, de definir exactamente todo lo que tú estás recibiendo hoy. No se sale de su mano. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 12, dice que de Dios, de ti procede ¿qué? Léalo conmigo, por favor. De ti procede la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Es decir, que si Dios quisiera hacerlo millonario hoy a usted, Dios puede hacer lo que sea para hacerlo a usted millonario. Y aunque todos lo queremos, ¿cierto? No es lo que necesitamos. No es lo que necesitamos. Tú dices, yo necesito más dinero. Todos necesitamos más dinero. Pero es lo que el Señor te está dando hoy. Él controló todos los sucesos para que estés recibiendo lo que estás recibiendo hoy. Y si Él quisiera hacerte ganar más, te hace ganar más. Pero Él quiere que con lo que tienes seas buen administrador. Tienes que ser buen administrador. No te dejes amoldar por la presión de este sistema en que hay que tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor colegio, la mejor comida. No, la Biblia dice que mientras que tengamos qué comer y con qué vestir, ¿qué debemos hacer? Con eso estemos contentos. Pero no estamos contentos con lo que tenemos. Y no le digo que no sueñe con tener más, claro, en una ambición sana, pero que con lo que tiene hoy usted sea suficientemente agradecido con el Señor y lo maneje bien. La Biblia dice en 1 de Tesalonicenses 5:18, sean agradecidos en toda circunstancia, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Es claro lo que les estoy diciendo? Tomar decisiones en cuanto a esto no es fácil. Meterle freno al estilo de vida que llevamos. ¿Qué es lo que más pisa? El orgullo, el ego, la vanidad. ¿Qué casa tan bonita en la que vives? Me tocó bajarme a una casa más pequeña. ¿Y qué dirá la gente? Tenía a mis hijos en los mejores colegios, en las mejores universidades, y ahora toca bajarlos un poco. ¿Qué dirá la gente? Eso pisa el orgullo, duele. Pero a veces es lo que el Señor quiere. Porque estás desenfrenado gastando en algo que no te alcanza. Que no te alcanza. No estás teniendo tiempo de calidad con tu familia, no estás teniendo comunión con el Señor, porque no te queda tiempo para eso y mucho menos para ofrendar. Mucho menos para ofrendar. Esa es la segunda razón por la que los creyentes, los asistentes a la iglesia, no ofrendan, porque son malos administradores. Ellos saben el valor que tiene ofrendar, ellos saben lo que dice la Biblia sobre eso, pero no les alcanza por el estilo de vida que llevan. Revísate. Hermanos, les confieso que yo estoy en eso, de ser un mal administrador. Pero tengo una familia amiga aquí de la iglesia que a las que les pedí ayuda, ayúdenme a administrar esto bien porque no puedo. Y eso es sabio, ¿cierto? Porque en la multitud de consejos hay sabiduría. Si alguno está desenfrenado en su estilo de vida, busque ayuda de alguien que considere buen administrador. Mira, ayúdame, estoy roto, tengo las tarjetas de crédito al límite todo el tiempo, no me alcanza el dinero para nada, ayúdame, ¿qué debo hacer?
Y el consejo que van a recibir no les va a gustar, se los prometo, porque lo que a mí me han dicho no gusta. Tienes que quitar las plataformas donde ves tantas películas. Esos son gastos pequeñitos, pero a fin de cuentas eso suma un montón. Tienes que dejar de ir a comer hamburguesas al Corral. Toca comer hamburguesita en el barrio, donde es más barata. ¿Cierto? Son cosas pequeñas, pero esas cosas nos ayudan a tener vidas más tranquilas. ¿El Señor quiere que vivamos vidas tranquilas y llenas de paz? Sí, pero el asunto financiero a veces no nos deja. ¿Cierto? Endeudados hasta donde no podemos más. Hasta donde no podemos más. Para tratar de llevar esas vidas que queremos llevar, pero el Señor no quiere que llevemos esas vidas. El Señor quiere que vivamos tranquilos y en paz. Revise una última cosa, acotación sobre este punto, si el estilo de vida que está llevando lo está eximiendo de ofrendar. Es que no me alcanza, entonces pues mucho menos ofrendo. Ok, ahora vamos al tercer punto, ya para cerrar esta enseñanza, y es que otra razón por la que las personas no ofrendan es porque no saben lo que dice la Biblia sobre la ofrenda. Nunca nadie se ha tomado el tiempo de enseñarles cómo debe ser la ofrenda dentro de la iglesia. ¿Está bien? Entonces hoy es el día para enseñarle lo que dice el Nuevo Testamento sobre este tema. Vamos a responder algunas preguntas. ¿Para qué es la ofrenda en la iglesia? Uy, por ahí va la cosa. Sí, señora. Debo decirles que voy a ser transparente con la iglesia. En algunos lugares la ofrenda la maneja únicamente el pastor. Entonces se recogen dineros y el pastor decide qué se hace con ese dinero, y cuando se ha pagado todo el pastor se queda con la ofrenda. Eso pasa, eso es real. Pero aquí localmente no lo hacemos así. A mí me pagan un sueldo, me pagan un salario por dedicarme a esto. Y las ofrendas las manejan los mismos hermanos de la iglesia. Escogimos 2 hermanas piadosas que son excelentes contadoras, excelentes administradoras, y ellas manejan las finanzas de la iglesia. Y para que yo pueda comprar algo, por pequeño que sea, a veces me toca pegar la llamadita. ¿Será que me autorizan esto? ¿Me autorizan? Y eso es lo más sano que hay. Eso es lo más sano que hay. Manejo lo que ellas autorizan. ¿Para qué destinamos el dinero aquí en la ofrenda? Lo manejamos así, pero ¿para qué lo usamos? Primero, según la Biblia, la ofrenda, el dinero que se recoge, debe ser para propagar el evangelio, para seguir propagando el evangelio. ¿Cuántos viajes misioneros hizo Pablo? 3 viajes misioneros. ¿De dónde financiaron esos viajes? De las ofrendas. Las iglesias participaban apoyando el viaje misionero de Pablo para que fuera a seguir predicando el evangelio a tantas personas como pudiera. De hecho, la carta a Romanos, si usted la ha leído hasta el final, es Pablo escribiendo a la iglesia en Roma porque quería ir a predicar a España y les estaba pidiendo una ofrenda para que financiaran su viaje y él pudiera ir a predicar. Esa es una de las razones por las que ofrendamos, para poder seguir predicando el evangelio. Y lo hacemos aquí. Aquí predicamos el evangelio. Y otra razón, casi de igual importancia, que aparece en el Nuevo Testamento para la ofrenda, es para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Somos una comunidad, somos una familia, y no todos están bien económicamente. Y cuando alguno de nuestros hermanos flaquea económicamente, toca ayudarle. Le ayudamos a pagar recibos, ayudamos a pagar arriendo, ayudamos con mercado. ¿Y de dónde sale eso, hermanos? De las ofrendas que ustedes dan. Para eso es la ofrenda. Entonces, para propagar el evangelio, para sostener esta iglesia, para que las puertas de la iglesia sigan abiertas y puedan venir más personas a conocer el evangelio, pero también para ayudar a nuestros hermanos en necesidad. ¿Ha estado usted en necesidad alguna vez? Muchas veces, ¿cierto? Y llegan personas de la nada a veces a proveernos y uno dice, gracias, Señor. Eso surge de la iglesia. Eso surge de la iglesia. Entonces, para eso es ofrenda. ¿Le queda claro para qué es? Ok. ¿Cuánto debemos dar? Vamos con la segunda pregunta. ¿Será que debo dar el 10% de mi salario? ¿De lo que recibo debo dar ese exacto porcentaje? No, eso era en el Antiguo Testamento. Era una orden para Israel. ¿Nosotros somos israelitas? Somos colombianos. Por lo tanto, esa instrucción no es para nosotros. En el Antiguo Testamento ni siquiera tenían que dar el 10% los israelitas. ¿Alguien sabe la cifra? ¿Cuánto tenían que dar? Era como el 33.3% anual. Entonces, si alguien quiere ofrendar como ofrendaban, diezmaban los israelitas, tiene que dar el 33.3%. Y no creo que alguien quiera
dar esa cifra, o amén, alguien que diga eso. Pero eso ya no es para nosotros no somos Israel, somos la iglesia. Cuando Cristo vino y murió, ahora Él inauguró la iglesia es Cristo y estamos en Él. Y la instrucción para la iglesia es que en 2 Corintios capítulo 9, versículos 7, por favor, dice la primera frase: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. ¿Sí está ahí? Tú mismo decides cuánto dar. Tú mismo decides cuánto dar. ¿Preguntas sobre eso? Es que no es difícil, ¿cierto? Tú mismo defínelo. Tú mismo decídelo. En familia. Hablen en familia, esposos, familias. ¿Cuánto vamos a ofrendar? ¿Cuánto vamos a dar? No es una imposición. No es una imposición. ¿Cada cuánto? Dice 1 Corintios 16:2. ¿Sí lo tenemos, cierto, Cata? 1 Corintios 16:2 dice que el primer día de la semana cada uno de ustedes aparte y guarde según haya prosperado. ¿Cada cuánto debemos dar? El primer día de la semana. Por eso lo hacemos los domingos. Aquí recogemos la ofrenda y debemos dar según hayas prosperado. Entonces, si tú definiste en tu familia dar el 10%, el 5%, el 15%, el 25%, el porcentaje que definas, está bien, eso es lo que vas a dar. Pero si, y esto suena fuerte, pero es que esa es la instrucción bíblica, pero si prosperas más, pues tu ingreso es mayor, tu ofrenda es mayor, va acorde al porcentaje que tú definiste. Entonces, si tú te ganas un salario mínimo y definiste el 3%, cuando te ganes 3 salarios mínimos, pues sigues dando el 3%, pero esa cifra aumenta, porque la Biblia dice según hayas prosperado. No me lo estoy inventando yo, dice la Biblia. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, ¿cuánto debemos dar? Lo que propusimos en nuestro corazón y cada cuánto el primer día de la semana. Permítame leerle un texto de 2 Corintios 9. Solo se lo voy a leer, no se lo voy a explicar. Usted saque sus propias conclusiones de lo que está ahí escrito. ¿Está bien? 2 Corintios 9, 6 al 8 dice: recuerden lo siguiente, iglesia, recuérdenlo. Un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha pequeña, ¿cierto? Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. No necesito explicárselo, ¿cierto? Ahí está. Ahí está. Usted lo lee en su casita, lo analiza, y porque temo de ser fuerte con esas palabras. Ahora, ¿cuál debe ser nuestra actitud al ofrendar? Dice el versículo 7: cada uno como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Entonces, permítame decirle algo de una vez. Si tú no entiendes el valor de dar, si tú no das con alegría, pues no des. No des, porque estás violando un principio bíblico. Aquí yo creo que soy el segundo predicador que les va a decir, porque la otra vez fue el pastor José hace unos años: si no van a dar con entendimiento, si no van a dar con alegría, no ofrenden. No ofrenden. Y cuando entiendan el valor de esto, cuando entiendan el privilegio de ofrendar y de ayudar a la obra, ahí sí háganlo con alegría, entendiéndolo. ¿Está bien? Porque es que no quiero que por la presión de que otros están dando, entonces yo también doy. No se preocupen, no den. Y para los que entienden el valor de dar, den con alegría. Den con alegría. Amén. Una acotación más para terminar mi sermón. Si tu situación económica es difícil, porque si hay momentos difíciles donde pienso, no estoy hablando de nadie en particular, pero una madre cabeza de hogar que tiene varios hijos y se gana un mínimo, no va a alcanzar. Por más que viva en la habitación más pequeña, por más que coma de la manera más simple, no va a alcanzar. Y si es tu situación, Dios no quiere que te quedes sin la leche de la semana,
por dar en la iglesia. Dios no quiere que te quedes sin qué comer por dar en la iglesia. Dios no quiere que te quedes sin comprar los zapatos a tu hijo por ofrendar en la iglesia. Créanme que no. Créanme que no. ¿Está bien? ¿Entienden lo que quiero decir? ¿Está bien? Pero los demás, demos con alegría. Entonces, ya usted conoce 3 razones por las que algunos creyentes no ofrendan. Si usted encajó en alguna de esas, hable con el Señor, póngase cuentas con Él y revise si usted debe corregir algunas cosas y ofrendar con alegría. Bien, nos ponemos en pie y oramos.